Los tipo bicho normalmente son Pokémon de juego temprano, debido a sus estadísticas y sus bajos niveles evolutivos. ¿Y por qué es eso importante? Porque el día de hoy hice un Hardcore Nuzlocke de Pokémon Esmeralda usando solo el tipo bicho. En esta tercera generación, la cual recibió solo 3 movimientos, los cuales 2 los aprende Volbeat. ¿Qué cara? Eso será muy importante porque debemos ser extremadamente cuidadosos, porque si alguno de nuestros pequeños bichos cae en batalla, no se podrá usar nuevamente, entre otras tantas reglas que pueden leer aquí en la pantalla. Además, debemos tener en cuenta que esta copia de Pokémon Esmeralda es única y muy diferente, porque este Mudkip, a pesar de ser azul, tiene algo muy raro, y es que es tipo bicho. Bueno, es algo lo cual no debemos darle mucha importancia a CR7, ya que es el único y verdadero bicho, aparte de todo ignorar el hecho de que es hembra. CR7 empieza esta aventura rompiéndole la cabeza al Trico de Aura, y nuestra primera captura será este pequeño Wurmple que tendrá el nombre de Rocky. Rocky evoluciona rápidamente a Cascoon, y luego de esto tendremos que buscar a su contraparte Silcoon, que tendrá el nombre Faustino. Ahora bien, ambos tienen una evolución pendiente y es lo que vamos a hacer, y estamos muy interesados en buscar sus formas finales rápidamente. Antes de eso debemos encontrar a Michelle, la Nincada, la cual será la cuarta adición a nuestro equipo. Además que podría ser la única solución ante los problemas que aparecerán más adelante. Watson. Pero antes de eso tendremos la evolución de estos hermanos que son como el agua y el aceite. Uno es una mariposa hermosa y el otro es... pues eso. Sea lo que sea, Dustox es parte de nuestro equipo y lo vamos a querer mucho. Con eso debemos empezar con nuestro primer gran desafío, lidiar con los movimientos de tipo roca de Roxanne, aunque en el caso de sus dos primeros Geodude no será un gran problema debido a que estos sufren daño por 4 a los ataques de tipo planta, lo cual poseemos gracias a nuestra mariposa, pero un problema muy grande será Nosepass, pero tengo una idea que podría funcionar. Antes de lograr eso debemos lidiar con su primer Geodude, que cae ante un solo absorber, logrando una sola baja de un solo movimiento, pero su segundo Geodude, al cual le tengo un plan, el cual es usar fortaleza y hacer que este use tumbarrocas para que nos baje la velocidad y quedar en empate con Nosepass, sería el plan perfecto. Pero luego que logremos usar esa fortaleza, por algún motivo este decide usar lanzarrocas en vez de tumbarrocas, haciendo que perdamos la valla naranja y que el plan inicial se vaya por el traste. Genial. Luego de usar un absorber y quedar nuevamente en verde, esta enviará su Nosepass, el cual es un problema grande, pero somos más rápidos, así que podemos absorber, que nos deja con algo más de vida, y sorprendentemente el movimiento de 80% de precisión falla. Pero no me quiero arriesgar quedándome en el campo y hago un cambio hacia Michelle, que puede recibir daño neutro de ese tumbarrocas gracias a su tipo tierra. Este luego empezará usando fortaleza. Luego de poder usar un ataque de arena para bajar aún más su precisión, cambiaremos a CR7. Este vuelve a usar fortaleza por segunda vez, mientras nosotros usamos burbuja por muy poco daño. Pero al siguiente turno nuevamente la IA decide usar fortaleza, dándonos aún más daño de gratis y dejando a Nosepass en amarillo para que su valla se active. Luego recibimos un ataque que nos dejará 4 de vida, activando así nuestra valla naranja. Así que decidimos hacer un cambio a Michelle y gracias a la suerte este falla otro ataque de tumbarrocas, dejando que podamos usar otro ataque de arena más para bajar aún más su precisión. Pero eso no es tan relevante porque sí nos golpea y activa la valla de nuestra parte. Y al ver que ahora este es más rápido, la IA intentará usar bloqueo. Esto me obliga a cambiar a Rocky, que efectivamente se come el bloqueo, pero puede lanzar una confusión y esquivar su siguiente ataque de tumbarrocas. Gracias a esos ataques de arena que bajaron su precisión, este falla varios tumbarrocas mientras gasta sus 2 pociones. Sin embargo, esto se queda sin PP y usará placaje, que es crítico y nos deja 5 de vida. Lastimosamente esa última confusión no logra acabarlo y este usa placaje, pero lo falla, dándonos la oportunidad de terminar con esto y ganar la primera medalla, haciendo que esta batalla sea la más difícil que nunca he tenido contra la primer líder de gimnasio.
Con el corazón lleno de orgullo de haber salido vivos de este primer desafío y sin ninguna baja, es suficiente para celebrar tomando un barco hasta nuestro siguiente gran desafío, el cual es Broly y sus Pokémon de tipo lucha, los cuales se supone que son un gran problema, pero no para Rocky, que supera rápidamente a sus Pokémon de tipo lucha gracias a su super resistencia contra este tipo. Por eso es muy fácil, así que unas cuantas confusiones y tornados más tarde nos ganarán la segunda medalla sin mucho problema. Con eso podemos buscar nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan primero a Ciudad Portual, donde salvaremos al museo para poder seguir con nuestro camino, donde superamos de manera totalmente aplastante y abrumadora a Brendan, y con eso podemos llegar a Ciudad Malvalona, donde ahora sí el próximo gran desafío de la aventura nos espera. Watson y su equipo lleno de problemas para este combate, que de jugarse mal nos mandarán nuevamente a Villa Raíz con solo un boleto de ida. Afortunadamente para nosotros tenemos acceso a dos nuevos encuentros, la pareja Volbeat e Illumise, donde primero podemos encontrar a este bicho morado que es feo y tan solo me retuerce el estómago tenerlo a la vista. Es que véanlo, este tendrá el nombre de Lux. Ahora debemos encontrar su contraparte masculina, Volbeat, el cual tiene acceso a dos de los tres movimientos de tipo bicho que fueron agregados para esta generación. Con esto capturaremos a Lumiere, que será nuestra segunda y última adición para enfrentarnos a Watson. Y aunque Michelle pueda evolucionar, decido que no lo haga, porque si evoluciona en Ninjask, perderá su inmunidad con el tipo tierra y ganará una debilidad contra el tipo eléctrico, así que la mantendremos con esa forma para este gimnasio. Y con la batalla más complicada hasta el momento, decido empezar con Rocky, que usa un psíquico. Gracias al casino de Ciudad Malvalona, donde lo podemos conseguir, podemos hacer un daño considerable. Y este no pierde tiempo con Voltorb y se autodestruye de buenas a primeras. Con eso quita poco más de la mitad de la vida y podremos subir de nivel, ya que el nivel máximo, en este caso 24, acaba cuando empezamos la batalla. Así que decido curarme al siguiente turno con Luz Lunar y recibir un poco de daño de esa onda Voltio. Luego nuestro psíquico lo deja en amarillo, mientras que este va por un aullido. Decido usar Tornado al siguiente turno para que este entre a rango de curación y quitarle esa super poción, que es un gran problema. En el segundo intento de hacer esto ya no usará más super pociones, así que decidimos acabar con este Electrike. Su tercer Pokémon es Magneton, para el cual no tenemos una solución clara, así que luego de un turno de protección atacaremos con Psíquico, es resistido por Magneton sin ningún problema, y ya que somos más rápidos, este intentará neutralizarnos usando Onda Trueno, pero gracias a la Valla Cereza podemos ganar un turno gratis. Luego de comerse la Onda Sónica, decido cambiar a Lux, que se come ahora una Onda Voltio que claramente es crítica, dejando así sin ninguna oportunidad de responder usando a este Pokémon. Un cambio a su contraparte masculina, que recibe un daño bastante considerable gracias a ese ataque. La única opción es usar Ráfaga para obtener ese +2 en ataque especial y luego curarnos gracias a Luz Lunar, hasta que finalmente me decido atacar con un rayo que hace un daño patético, pero logra paralizarlo. Este usa una Onda Trueno que es curada rápidamente y con algo de suerte también es paralizado ese turno, así que decido ir por una segunda ráfaga para quedar en +4, pero este logra conectar con el supersónico, que tiene 55% de posibilidad de conectar, y además nos golpeamos y también logra paralizarnos con Onda Trueno. Luego de ir por la última ráfaga, si no queremos caer, tenemos que superar la confusión y la parálisis en el mismo turno. Y lo logramos con mucha suerte. Y salimos de la confusión y usamos Luz Lunar tras recibir otro ataque. Nuevamente podemos romper la parálisis y de otro rayo destrozamos a Magneton. Al subir de nivel, Volbeat aprenderá doble rayo. No será de gran necesidad en este momento porque estamos a un golpe de ese Manectric de caer. Envío a Michelle, que es inmune a la electricidad, y gracias a su habilidad Ojo Compuesto podemos asestar 4 destellos seguidos para luego enviar a Lux, y este falla su ataque rápido y no logra acabar con nuestro bicho morado. La idea era bajarle un poco el daño con encanto, pero este igualmente caerá al siguiente turno. Bueno, ni modos, la vida sigue.
Ahora enviaremos a Rocky, que es paralizado por primera vez y se come una onda Voltio, pero un segundo turno de parálisis nos obliga a cambiar de Pokémon. Más ataques de destello lo dejan en -6 de precisión, y luego decido cambiar a Lumiere, que esquiva su primer ataque rápido. Tras algunos turnos, nuestro mejor ataque es hacer daño usando corte. Así logramos activar su valla Sidra sin recibir ni un solo golpe, hasta que por fin conecta con 2 ataques rápidos seguidos, dejándonos en muy mala posición. Unos cuantos ataques de corte para hacerle algo más de daño, pero lastimosamente Michelle también caerá, dando la segunda baja de este combate. Decido enviar a Rocky, ya que este hará que use ataque rápido, pero esquivaremos el primer golpe, pero nos paralizaremos por primera vez, hasta que finalmente una luz lunar nos recupera bastante, pero esto inmediatamente hace que use onda Voltio, que nunca falla, y quedamos paralizados 2 veces consecutivas, pero se le puede hacer algo de daño con un psíquico, y finalmente un ataque rápido de su parte será suficiente para acabar con nosotros. Solo Lumiere puede hacer algo, así que esta entra al campo. Este logra esquivar un golpe, pero es paralizado. Al siguiente turno por fin puede usar ráfaga y esquivar un último ataque rápido, y lanzar un doble rayo gigantesco y masivo que logra acabar con Manectric y ganar la tercera medalla, pero a costa de la vida de 3 de nuestros bichos, dejando el equipo a la mitad y con muy pocas capturas disponibles. Pensé en reiniciar el reto, pero debemos honrar a los caídos en batalla y seguir adelante. Con la misma cantidad de medallas que amigos caídos en combate, debemos buscar enfrentarnos al próximo gran reto, que será Flannery y sus Pokémon de tipo fuego. Y la respuesta es muy sencilla y estará en CR7, que a nivel 25 aprende Rayo Burbuja, y sin evolucionarlo, este podrá mantener el stab en contra de sus Pokémon de tipo fuego, que amenazan quemarnos hasta la ceniza. Tenemos que tener en cuenta que CR7 tiene un ataque especial bastante bueno y eficiente, y puede pasar sin mucho problema por encima de ese Numel con su debilidad por 4 al tipo agua, y también rompe a Slogma del mismo ataque, y con eso rápidamente alcanza el nivel 30, mejorando un poco sus stats. Y ahora esta enviará a Camerupt, que sencillamente será superado por otro rayo burbuja de CR7, dejando ahora su as en el campo, Turkle. Y otra de las muy buenas razones para que sea Surskit en vez de Masquerain es que todavía posee ese tipo agua, haciendo que los sofocos de Turkle no sean un problema tan grande. Aparte que nuestro amigo posee un ataque el cual es hidrochorro, y si básicamente lo tuviéramos que explicar, es una danza lluvia pero peor, porque reduce en un 50% los ataques de tipo fuego, pero cuando cambiamos de Pokémon el efecto desaparece del campo en esta generación, y es la única solución debido a que casi siempre ese sofoco nos va a acabar, así que utilizaremos nuestra única oportunidad y usar hidrochorro, pero por algún motivo ese Turkle decide usar golpe de cuerpo en vez de sofoco, quitándonos prácticamente 50 puntos de salud y la valla equipada, y así como ven queda reducida a cenizas nuestra estrategia, haciendo que este prácticamente quede decidido, pero la única opción que se me ocurrió fue cambiar a Faustino, que se va a comer otro golpe de cuerpo, lo que le quita la mitad de la vida, y la única solución es porque Faustino conoce paralizador. Turkle se vengará usando un sofoco que claramente acabará con nuestra pequeña y hermosa mariposa, y ya que este tiene la hierba blanca equipada, todavía puede lanzar otro sofoco gigantesco a máximo poder. La solución es enviar a CR7 para que use un rayo burbuja que le quita bastantes PS y esperar que de milagro Turkle quede paralizado este turno. Y con suerte Turkle sufre de parálisis, haciéndonos saber que para este desafío la dama de la fortuna no sonríe. Luego un segundo rayo burbuja acaba con el trabajo, ganando así la 4ª medalla gracias al noble sacrificio de uno de nuestros amigos. CR7 celebra esta victoria con su evolución directa hacia Masquerain, y ya que no hay otro ataque de tipo fuego muy importante que tener en cuenta durante lo que queda de travesía, es perfecto para la evolución, pero hay que tener una cosa en cuenta,
y por la baja de Faustino ya no podremos volver a tener un equipo completo de 6 para el resto del juego, ya que solo nos quedan 3 Pokémon de tipo bicho, los cuales podemos capturar en todo lo que queda de región. Aunque Ciudad Petalia es la próxima parada, hay un espacio en donde podemos conseguir este fósil garra, es en la Torre Espejismo, que nos dará acceso directamente a uno de nuestros últimos Pokémon, Anorith, también conocido como Tom Cruise. Además de eso, hay que tomarse unos segundos para hablar acerca de los peores movimientos por subida de nivel que he visto en un Pokémon. ¡Vean eso! Con eso debemos enfrentarnos a nuestro padre Norman, pero el viejo no sabe lo que le corre pierna arriba porque lo que nos falta en número nos sobra en fuerza, ya que empezaremos con Lumiere, que puede usar una ráfaga en el primer turno, mientras que Spinda usará Danza Caos, la cual es rápidamente curada por la valla equipada. Usamos Rayo el siguiente turno, que golpea por poco más de la mitad de la vida y logra paralizarlo. Sin embargo, este nos logra confundir, así que decido cambiar a CR7, que también se comerá una Danza Caos, pero también le había equipado una valla para esto justamente. Y gracias a nuestro mejor amigo el Casino de Malvalona, también podemos conseguir Rayo de Hielo, que es un ataque bastante fuerte y con eso podremos derrotar a Spinda. Vigoroth puede ser un problema, pero un Rayo de Hielo de nuestra parte lo congela y el segundo Rayo de Hielo puede acabar con este sin tanto problema, haciendo que ahora Norman envíe a Linoone, que se comerá un Rayo de Hielo que le quita poco menos de la mitad de la vida, y este utilizará un golpe de cabeza que nos pega bastante fuerte. Un segundo Rayo de Hielo de parte de Masquerain tiene la suerte de congelarlo, y un par de hiperpociones de Norman más tarde lograremos acabar finalmente con Linoone, a pesar de que este nos dejó bastante dañados, dejando solo su último Pokémon y su as, Slaking. Ya que no podemos seguir en el campo, enviaremos a Lumiere, que se come una imagen demasiado fuerte, así que estamos obligados ahora a cambiar a Tom Cruise, que conoce protección para aprovechar al máximo su habilidad ausente. Así que comienza una de las batallas más aburridas del mundo, hasta que finalmente, después de bastantes turnos, más de 10, una garra metal es suficiente para acabar con este Slaking y lograr obtener la medalla de Norman. Nuestro camino nos llevará a Ciudad Arborada, donde tenemos un combate que en papel se ve demasiado complicado para superar, pero tendremos una mouse que herramienta que nos servirá más adelante, y la intención es evitar que estas aves de rapiña devoren lo que queda de mi equipo de bichitos. Y así empezará la batalla contra Alana. Esta empezará con su Swablu, el cual cae frente a un Rayo de Hielo de parte de Masquerain. Pero ahora subimos a nivel 34 y Tropius es más de la misma historia, porque tiene una super debilidad ante el hielo, para que esta ahora envía a Pelipper, que le encanta spamear protección hasta la muerte, así que le podemos usar un rayo de parte de Volbeat, que es suficiente para acabar con esto de un solo one shot. Esto solo la deja con 2 Pokémon, siendo Altaria su as la siguiente, ya que cambiaremos obligadamente a CR7, que gracias a su habilidad Intimidación hace que el ataque de Altaria se vea anulado, porque justamente usará Danza Dragón en ese turno, para que luego Altaria, que es más rápido que nosotros, use un golpe aéreo que afortunadamente no es crítico y lo podamos aguantar. Podemos usar un Rayo de Hielo que literalmente explota a su Altaria, quitando el problema más grande encima y dejando solo a una ave que todos pensaban que era de Joven, pero no lo es de Yoto. Gracias a que teníamos equipada una valla sidra y esta se activó por el ataque, decido quedarme en el campo y usar un Rayo de Hielo que será neutro, pero resulta ser golpe crítico sobre Skarmory, y este se vengará usando un golpe aéreo que nos deja tan solo a 7 de vida, mientras que esta se cura, y el Rayo de Hielo, ahora que no hace tanto daño ya que no es crítico, me obligan a cambiar a Lumiere para que se coma un golpe que también va a activar su valla sidra, pero este es más rápido que Skarmory y usa un rayo, pero Skarmory por algún motivo no decide ir por daño, sino que usa un ataque de arena, dejando que al siguiente turno lancemos un rayo masivo que logra derrotar a Winona y nos da la 6ª medalla. Sí, sé que he tenido algo de suerte y que también he arriesgado muchísimo en este Nuzlocke, pero ante tan poca posibilidad de pivotear o tener cambios que aguanten estos ataques, me veo en la obligación de jugar de una manera tan arriesgada y que esperar que la suerte nos siga acompañando. Normalmente esto no pasa, pero para este run tengo que admitirlo, la suerte nos ha
apoyado bastante. Después de aprender por la fuerza a crear y a usar los Pokécubos, podemos ir a la zona Safari donde nuestras dos últimas capturas nos esperan, siendo estas Heracross y Pinsir, las cuales aprendí gracias a unas guías y videos que vi de este juego, cómo se pueden manipular más fácilmente a estos Pokémones para que no escapen, ya que como están dentro de la zona Safari, esto podría pasar en cualquier momento, el cual les dejaré un video de la explicación completa que está en inglés lastimosamente, pero con subtítulos se puede entender bastante bien. Pero si tuviera que resumir ese proceso lo haría de la siguiente manera: poniendo ciertos Pokécubos de ciertos color específico en los comederos, se pueden atraer a Pokémon de ciertas naturalezas exactas, los cuales reaccionan a los Pokécubos de cierta manera en específico. Si a eso le sumamos que usando el Pokécubo de un sabor neutro, para estos se previene que escapen, siempre y cuando no lo hagan en el primer turno, cosa que pasa un poco menos del 20% de las veces. Teniendo eso en cuenta, podremos abusar de ese sistema a nuestro favor. Primero vamos a intentar a ver qué pasa con Heracross, el cual reacciona de una manera positiva a ese Pokécubo, lo cual significa que puede estar aquí por un buen tiempo hasta que luego de varias Safari Ball logramos capturar a este Heracross, que tendrá el nombre de Brad Pitt, porque es todo un papucho. Luego de esto regresaremos ahora para intentarlo con Pinsir, con el cual se sigue la misma estrategia que con Heracross, teniendo también un resultado positivo, pero en cambio que su rival y enemigo Heracross, este me pone bastante resistencia, haciendo que me gaste nada más y nada menos que 23 Safari Ball para capturarlo debido a su ratio de captura. Cabe aclarar que en algún momento pensé que no iba a entrar y me iban a acabar las Pokéball, pero al final le daremos la bienvenida a Rambo al equipo. Con los últimos miembros disponibles para el equipo capturados, este tendrá 5 Pokémon, y estos serán los encargados de ayudarme a pasar lo que queda de juego, y el objetivo más cercano es obviamente ir con Tate y Lisa, que son los próximos líderes de gimnasio, y normalmente esto no es un problema, solamente que debemos enfrentarnos a Maxie antes de llegar con ellos, debido a que en el centro comercial de Ciudad Calagua tenemos una batalla final con Brendan, pero es tan irrelevante que no vale la pena analizarla completa. En el escondite magma tendremos una batalla bastante importante, ya que tiene a su bestia voladora Crobat, pero este primero empezará con Mactiena, al cual negamos totalmente gracias a la habilidad corte fuerte de Pinsir, dejando que un par de demoliciones sean suficientes para acabar con este lobo, lo cual hace que este ahora envíe a Camerupt, el cual no conoce ningún ataque de fuego por algún motivo, haciendo que lo más probable es que nos ataque con avalancha. O eso pensé, porque cuando cambio a Heracross, este decide usar Amnesia por algún motivo. Pero podemos usar una fuerza que le quita más de la mitad de la vida, mientras que este sigue usando Amnesia. Pero un par de golpes más tarde en nuestra parte, cae derrotado, dejando por último a Crobat, que nos puede destruir gracias a nuestro tipo. Así que enviaremos al nuevo y evolucionado Tom Cruise para que reciba daño de ese aire cortante de una manera neutra. Crobat luego usará Rayo Confuso, pero ya que venía preparado justamente para eso, gracias a nuestra valla salimos del estado de confusión. Podemos usar una garra metal por algo de daño, lo dejará en rango para que podamos usar poder pasado, que es suficiente para confirmar la baja de este y darnos el camino libre hasta el próximo gimnasio. Con esto llegamos a enfrentarnos a Tate y Lisa, que es una batalla doble y sus Pokémon sí son un verdadero problema, ya que cuentan con Lunaton y este posee paz mental y psíquico que puede limpiar equipos enteros por sí solo sin ningún problema. Entonces, si a eso le unimos nuestro frágil equipo Pokémon, significa que estamos caminando por una cuerda muy fina y debo preparar esa batalla lo mejor que pueda. Estos mellizos hablarán con Claydol y Xatu, mientras que nosotros tendremos a Rambo y a CR7. La estrategia es muy simple: bajar primero a Xatu, usaremos a Rambo para que ataque con fuerza, mientras que CR7 usa el rayo de hielo. Y la prioridad es acabar a Xatu sí o sí, porque este conoce paz mental y además es tipo volador y no nos queremos arriesgar a que acabe con nuestro equipo de bichos. Luego de acabar con este, hará que Solrock entre al campo, mientras que ese Claydol usará un poder pasado sobre Masquerain que activa la valla sidra que tiene equipada, dejándonos nuevamente en verde. Así que ahora Solrock es el objetivo y usaremos primero el daño neutro que posee rayo de hielo y rematando con demolición que le quita poco más de la mitad de la vida. Ahora Claydol decide usar poder pasado sobre nosotros que nos deja en rojo,
mientras que Solrock usa por algún motivo día soleado, que realmente es un problema muy grande para nuestros bichos, ya que este conoce lanzallamas. Aparte que este se activa la valla sidra, y nuestra única solución para esto es ir por Tom Cruise, que recibe daño neutro de ese lanzallamas busteado por día soleado, pero debemos limpiar a ese Solrock como sea, y la única opción es arriesgarnos y atacar con todo. Así que Rambo va por una demolición que lo deja literalmente a 1 de vida, y gracias a sus stats de defensa de parte de Claydol, que son medio decentes podríamos decirlo, aguanta con las justas, utiliza una garra metal y logra acabar con Solrock. Ahora queda el último Pokémon, Lunaton, y ya que Armaldo conoce protección, vamos a utilizar y baitear a esos ataques, mientras que Pinsir usa una demolición por un poco de daño considerable a Lunaton, y Terremoto de parte de Claydol hace prácticamente nada de daño. Ya no podemos estar más en el campo, debemos cambiar a Lumiere, mientras que otra demolición de nuestra parte hace un daño bastante decente. Lunaton utilizará Psíquico, que activa la valla sidra equipada en Lumiere, mientras vamos a baitear y cambiar ahora a Heracross, pero luego de una demolición de parte de Rambo resulta ser crítica y acaba con Lunaton, dejando esta batalla de gratis, ya que un par de ataques después logramos acabar con trabajo en equipo a Claydol y así ganar la 7ª medalla. Normalmente esta parte del juego no es un problema ni es muy relevante, pero debemos tener una batalla más junto a Máximo, pero como siempre nuestros bichos no son muy amantes de luchar contra los Pokémon de Maxi, pero llevaremos a CR7 adelante para poder lidiar con ese Camerupt, el cual caerá muy fácilmente ante un rayo de burbuja, haciendo que ahora el Grunt envíe a Golbat al campo. Nuestra velocidad caerá gracias a una cara susto, así que vamos a cambiar a nuestro counter natural para estas situaciones, el cual es Tom Cruise. Crobat sigue haciendo focus sobre nosotros, mientras que Metang hace focus a Mactiena. Por nuestra parte, usaremos un poder pasado que logra acabar con ese Golbat y además nos da Omnibus. Luego de usar tumbarrocas y acabar con un Mactiena, le daremos espacio al Camerupt de Maxi para que entre al campo, pero CR7 nuevamente entrará a hacer su counter, pero antes Metang decide pegarle un poco a Camerupt y luego este usará avalancha, que nos deja bastante dañados, pero podemos limpiar al siguiente turno y fácilmente con un rayo burbuja a su Pokémon, mientras que nuestro aliado rompe por fin la confusión que había sido causada por un contoneo para golpear a su lobo negro, que queda muy tocado. También cabe aclarar que el Crobat de Maxi entró al campo. Metang se vuelve a golpear a sí mismo, mientras que Crobat usa mal de ojo para que no podamos escapar. Al próximo turno, una garra metal acaba con el Grunt, mientras que el poder pasado acabará con Crobat, haciendo que ganemos esta batalla que se veía muy complicada en el papel, y con eso nos podemos despedir de Maxi de una vez por todas. Aquiles tampoco es un problema muy grande, porque Rambo puede literalmente pasar por encima de Mactiena con ayuda de una demolición, igual que le pasará a su Crobat junto a un poder pasado que le tiramos. Y finalmente su Sharpedo tampoco es un gran problema gracias a nuestro ataque de poder pasado, logrando por fin derrotar a estos dos de los equipos siniestros, y con eso por fin Rayquaza puede llegar y calmar a los titanes de agua y tierra. El último líder de gimnasios se llama Juan y tiene un equipo que podría darnos bastantes problemas, y más con ese Kingdra que tiene descanso y doble equipo. Pero CR7, como el carry que siempre ha sido durante todo el juego, lo va a volver a hacer, porque primero buscaremos los materiales que necesitaremos para asegurar esta victoria, siendo la primera la MT de rayo solar, e irá en pareja junto a la MT de día soleado para asegurarnos que todo esté a punto. Cuando todo está listo, solo nos queda enfrentarnos al líder Juan, que empezará con Lobdisk, y nosotros con Lumiere. Abriremos de manera netamente ofensiva usando un rayo que le insta one-shotea a su Pokémon, haciendo que este ahora envíe su Whiscash, pero le podemos counterear gracias a CR7 porque cambiaremos inmediatamente. Durante nuestro cambio, este decide usar Danza Lluvia, pero no es un problema porque al siguiente turno usaremos Día Soleado, mientras que este usa Amnesia, lo cual sube bastante su defensa especial. Seguido de eso, podemos usar un Rayo Solar que deja en rojo a Whiscash, pero este sobrevive y además usará Amnesia un turno más, así que Juan se va a curar, pero dos rayos solares de nuestra parte pueden acabar con este pez raro. Esto hace que ahora Juan envíe a Silio, el cual no podemos recibirle ningún ataque, y por eso enviaremos a Brad Pitt. Ha sido envenenado previamente para habilitar su habilidad Agallas.
Este logra acabar con una demolición a su foca y este no le queda más que enviar a su As Kingdra al campo, que se comerá una demolición que le quita más de la mitad de la vida, mientras que este se bustea usando doble equipo. Y aunque no es eso para nada un problema, porque la segunda demolición de parte de Heracross hace que sea más que suficiente para derrotar a su As. Esto hace que solo Juan tenga Groudon como su último Pokémon, y eso es muy fácil porque hacemos una demolición con Heracross y hace que esto nos garantice nuestra participación en la Liga Pokémon de Hoenn solo usando el tipo bicho. Para mí, haber llegado tan lejos en este reto ya lo hace toda una victoria, cuando ni siquiera poseemos un equipo. 5 batallas nos separan de la gloria eterna con nuestros bichos, los cuales siempre son apartados por la sociedad Pokémon. Están a punto de demostrar que tienen mucho valor y mi trabajo es hacer todo lo posible para que esto lo logren. Y luego de hacer todas las preparaciones necesarias, estos 5 guerreros estarán listos para lo que se avecina. Vamos a ver si tenemos lo que se necesita para ser campeones de la Liga de Hoenn. Si tuviera que hablar de este alto mando, para los tipos bicho particularmente no serán un gran problema, al menos los primeros 3, hasta que logremos llegar a Wallace, porque Sixto y sus Pokémon de tipo siniestro son superados por una demolición de Heracross cada uno, el cual tiene un boost a su ataque físico debido a la habilidad Agallas, así que no presentará ningún problema contra estos. Fátima no es un problema para Rambo y la razón es muy sencilla, ya que este aprende Danza Espada subiendo de nivel. Cuando por fin tengamos un +3 en ataque, simplemente no hay ningún Pokémon que pueda aguantar. Así lo vive cada uno de sus diferentes fantasmas, haciendo que esto sea una batalla muy trivial y sin planeación, porque tampoco posee ninguna dificultad. Nivea y sus Pokémon de tipo hielo tampoco son un problema. Para la estrategia de Agallas en Heracross no tiene counter, porque literalmente es un one shot tras otro, sin ni siquiera recibir un solo ataque en todo el combate, haciendo que esto sea un poco de stun, pero bueno, ¿qué se le hace? Pero eso nos deja frente al último alto mando, Drake, y para eso tenemos el counter natural, el cual será CR7 y sus rayos de hielo. El primero en caer fue Shelgon, luego Flygon, porque afortunadamente somos más rápidos que este y explotamos su debilidad por 4 al tipo hielo, dejando que ahora entre Altaria, la cual sí sobrevive gracias a sus características defensivas, pero es congelado en ese mismo turno, así que no recibiremos daño y un par de turnos más tarde, esta Altaria caerá sin mucho problema, dejando que ahora su as, Salamence, entre al campo. Pero como todos estos dragones, tiene una super debilidad y no es capaz de aguantar un golpe con rayo de hielo, dejando que su Pokémon más difícil, el cual es Kingdra, entre al campo. Nosotros usaremos Día Soleado con CR7, mientras que este se bustea usando Danza Dragón. Le atacaremos con un rayo solar que es crítico y lo deja en naranja, mientras que este usará ahora Golpe de Cuerpo, pero no es suficiente para acabarnos, haciendo que un segundo rayo solar para acabar con Drake y con el alto mando. El último desafío que nos queda es Wallace y sus Pokémon de tipo agua, para los cuales no tenemos una solución buena ni efectiva porque no tenemos resistencia alguna contra sus ataques. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para derrotarlo. Este empezará con su Wailord, mientras que nosotros con Lumiere, el cual usa un rayo que no le quita mucho a su ballena, mientras que este empezará usando Danza Lluvia, así que podemos lanzar un segundo rayo que lo deja en amarillo y hace un poco más débil su ataque de salpicar, aunque igualmente nos quita la mitad de la vida con ese segundo ataque, además de activar la valla Sidra. Para probar suerte decide usar Ráfaga. Este salpicar no es suficiente para acabarnos, así que el siguiente rayo por nuestra parte logrará acabar con esta ballena gigante. Este ahora decide enviar a Tentacruel, para el cual no tenemos una solución más que Rambo, así que haremos un cambio, pero tenemos una muy mala suerte que prácticamente ha sentenciado este combate, debido a que esa bomba lodo es crítica, hace que no tengamos mucha posibilidad, aunque el siguiente turno la poderosa hidrobomba de Tentacruel falla, dejándonos lanzar un terremoto que lo deja en rojo y haciendo que Wallace gaste su primer restauratorio de los 1500 que tiene, y podemos usar otro terremoto para dejar nuevamente en rojo a Tentacruel, pero este podrá usar hidrobomba, que esta vez no falla, dándonos así la primera baja del combate con Rambo. Y creo que aquí cometí un error garrafal y crucial enviando a CR7, y la razón es porque no calculé bien y ese rayo de hielo no acabará Tentacruel,
dejando que este pueda usar una bomba de lodo gigantesca para hacernos mucho daño. El segundo rayo de hielo finalmente sí hace caer a Tentacruel, pero ahora tendremos que enfrentarnos contra otro enemigo peor, Milotic, así que cambiaremos a Brad Pitt, que se come ese rayo de hielo gigantesco, mientras que al siguiente turno usaremos Demolición, que le quita más o menos el 50% de la vida. Ahora este usará un Surf, que nos hace un daño que activa la valla sidra de ambos lados. Lo único que queda es hacer una demolición más y esperar lo mejor. Lastimosamente no será suficiente para acabar con Milotic, y este se vengará usando un rayo de hielo que, a pesar que nos deja vivo, el veneno será suficiente y será nuestra perdición para Heracross. Con pocas opciones y cada vez más limitadas, lo único que queda por hacer es enviar a CR7 mientras Wallace cura a su Milotic. En este turno podremos poner el sol brillante para poder lanzar un rayo solar que lastimosamente no le quita ni la mitad de la vida, mientras que recibimos un rayo de hielo de su parte que nos deja 1 de vida, y esto activará nuestra valla equipada. Pero eso no es relevante ni importante, porque a pesar de lanzar un segundo rayo solar, no será suficiente y caeremos frente a ese Milotic. Y con todo prácticamente terminado, no nos queda más que enviar a Lumiere, que es capaz de vengar a los soldados caídos, o esa era la idea, porque ni siquiera con ese rayo es capaz de acabar con Milotic. Lumiere también caerá en el campo y ahora solo nos queda una opción, la cual es Tom Cruise, que entra al campo. Y sin ni siquiera ninguna oportunidad de poder ganar esto, lo que queda combate, porque a pesar de que recibe un Surf nerfeado por día soleado, igualmente le quita la mitad de la vida a Armaldo, pero un poder pasado de nuestra parte logra acabar con Milotic. Y tenemos la mala suerte que el sol se va, así sentenciando nuestro destino, porque Ludicolo entrará al campo y usa un Surf, y con ese Surf, como el mar se lleva todo, también se llevará nuestros sueños y aspiraciones de ser campeones de la región de Hoenn, dejándonos solo a unos cuantos Pokémon de coronarnos campeones de Hoenn. Y con eso termina la historia de nuestros bichos, que quedaron muy cerca de lograr ser campeones, pero volveremos, confíen en mí, porque volveremos con Pokémon aún más fuerte. Pero por el momento te recomiendo que te suscribas al canal y le des like al video para apoyar el crecimiento de este. Además de eso, antes que te vaya, hay un secreto aquí, y es que puedes ver cómo fue mi aventura en la región de Paldea solo utilizando los Pokémon de tipo fantasma, y también otro donde puedes ver cómo fue la aventura usando los Pokémon de tipo acero. Les deseo paz y ánimo.